Nunca olvidaré el día en que mi vida dio un giro inesperado. Era una mañana de primavera en Córdoba, Argentina, cuando recibí la llamada que cambiaría todo. La voz temblorosa de mi tía Marta me informó sobre la repentina muerte de mi padre. Entre lágrimas y sollozos, me contó que había sufrido un infarto mientras supervisaba la cosecha en nuestra finca familiar, La Esperanza. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi padre, don Ricardo, siempre había sido un hombre fuerte y vital, dedicado en cuerpo y alma a la tierra que tanto amaba. Verlo partir tan repentinamente era algo para lo que no estaba preparada. Tomé el primer vuelo desde Buenos Aires, donde vivía con mi esposo Andrés, de vuelta a mi pueblo natal. El viaje se me hizo eterno, con la mente llena de recuerdos de mi infancia en La Esperanza. Recordé los atardeceres dorados sobre los campos de trigo, el olor a tierra mojada después de la lluvia, y la sonrisa orgullosa de mi padre cada vez que la cosecha era abundante. Al llegar a la finca, me encontré con un panorama surrealista. La casa estaba llena de familiares y amigos, todos con caras largas y ojos llorosos. Mi madre, Rosa, me abrazó con fuerza en cuanto me vio, desmoronándose en mis brazos. «Se ha ido, mi niña», sollozó. «Tu padre se ha ido». Los días siguientes pasaron en una nebulosa de dolor y trámites. El funeral fue una muestra del cariño que la gente del pueblo le tenía a mi padre. Cientos de personas se acercaron a darle el último adiós, desde peones de la finca hasta otros hacendados de la zona. Todos tenían una anécdota que contar sobre la generosidad y el buen corazón de don Ricardo. Fue después del entierro cuando el abogado de la familia, el doctor Méndez, me llamó a su despacho. Con gesto solemne, me informó que mi padre me había dejado como única heredera de La Esperanza. La noticia me cayó como un balde de agua fría. Siempre había estado involucrada en la vida del campo, pero jamás imaginé que algún día la finca sería completamente mía. Tu padre confiaba plenamente en ti, Carolina, me dijo el doctor Méndez. Sabía que eras la única capaz de continuar con su legado. La responsabilidad me abrumó. La Esperanza no era una simple propiedad, era el fruto del trabajo de generaciones. Mi abuelo la había fundado con apenas unas hectáreas, y mi padre la había convertido en una de las fincas más prósperas de la región. Con sus extensos campos de trigo y maíz, sus plantaciones de olivos, y su ganado de primera calidad, La Esperanza tenía un valor estimado de $8 millones. Cuando regresé a Buenos Aires para poner mis asuntos en orden antes de mudarme definitivamente a la finca, noté un cambio en la actitud de Andrés. Mi esposo, que siempre había sido un poco distante con mi familia, de repente se mostraba muy interesado en La Esperanza y en nuestro futuro allí. «¡Qué suerte, mi amor!», exclamó cuando le conté sobre la herencia. «Piensa en todo lo que podemos hacer con ese dinero». Su entusiasmo me desconcertó un poco. Andrés siempre había sido un hombre de ciudad, más interesado en su trabajo en una empresa de publicidad que en la vida del campo. Pero decidí no darle mayor importancia, pensando que quizás la perspectiva de una nueva vida lo había emocionado. Lo que sí me sorprendió fue el repentino interés de mi suegra, doña Teresa. Una mujer elegante y sofisticada de la alta sociedad porteña, Teresa nunca había ocultado su desdén por la vida rural. Sin embargo, ahora parecía fascinada con la idea de que su hijo fuera el esposo de una rica terrateniente. «Ay, Caro, querida», me dijo en una de sus cada vez más frecuentes visitas. «¡Qué bendición te ha caído del cielo! Ahora podrán vivir como reyes». Sus palabras me incomodaron. Para mí, La Esperanza no era una bendición caída del cielo, sino el fruto del trabajo duro de mi familia. No era un medio para vivir como reyes, sino una responsabilidad que debía honrar. A medida que pasaban los días, la actitud de Andrés y Teresa se volvía más insistente. Comenzaron a hablar de planes grandiosos, de cómo podríamos vender la finca y mudarnos a una mansión en el barrio más exclusivo de Buenos Aires. Hablaban de viajes por el mundo, de yates y de fiestas de la alta sociedad. «Cariño», me dijo Andrés una noche, mientras cenábamos en nuestro departamento. «He estado pensando. ¿No crees que sería mejor vender La Esperanza? Podríamos obtener una buena suma y vivir sin preocupaciones». Su propuesta me dejó helada. ¿Vender La Esperanza? ¿Deshacerme del legado de mi padre como si fuera un simple bien inmueble? La idea me pareció absurda y ofensiva. Andrés,
le respondí con firmeza. La esperanza no está en venta. Es parte de mi familia, de mi historia. No puedo simplemente deshacerme de ella. Vi un destello de frustración en sus ojos, pero rápidamente lo disimuló con una sonrisa forzada. Claro, mi amor. Solo era una idea. Pero piénsalo, ¿sí? La vida en el campo puede ser muy dura. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Renuncié a mi trabajo en la ciudad y comencé a prepararme para mudarme definitivamente a La Esperanza. Andrés, aunque a regañadientes, aceptó venir conmigo, al menos por un tiempo. El día que llegamos a la finca, sentí una mezcla de nostalgia y determinación. Los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, verdes y prometedores. El capataz, don Ramón, un hombre que había trabajado con mi padre durante décadas, nos recibió con una sonrisa cálida. «Bienvenida a casa, niña Carolina», me dijo con cariño. Don Ricardo estaría orgulloso de verla aquí, haciéndose cargo de todo. Sus palabras me dieron fuerzas. Sí, mi padre estaría orgulloso. Y yo no iba a defraudarlo. Me sumergí en el trabajo de la finca con pasión y dedicación. Aprendí sobre rotación de cultivos, mejora de pastos y técnicas de riego eficiente. Cada día era un desafío, pero también una recompensa. Andrés, por su parte, parecía cada vez más incómodo. Se quejaba del calor, del polvo, de la falta de vida social. Su madre lo llamaba constantemente, alimentando su descontento. Una tarde, mientras revisaba las cuentas en el despacho que había sido de mi padre, Andrés entró con una expresión decidida en el rostro. «Carolina, tenemos que hablar», dijo, sentándose frente a mí. «Esto no está funcionando. No somos felices aquí». «Habla por ti», le respondí, sin levantar la vista de los libros de contabilidad. «Yo estoy perfectamente feliz». «Escucha», insistió. «He estado hablando con mamá y tenemos una propuesta. Queremos comprar La Esperanza». Levanté la mirada, incrédula. «¿Qué?» «Sí, te ofrecemos $4 millones. Es una buena oferta, Carolina. Podrías liberarte de toda esta carga y empezar una nueva vida». La indignación me invadió. ¿4 millones? ¿La mitad del valor real de la finca? ¿Y cómo se atrevía a llamar carga a mi herencia, a mi hogar? La respuesta es no, Andrés, dije con voz firme. La esperanza no está en venta. Ni ahora, ni nunca. Vi cómo su rostro se transformaba, pasando de la falsa preocupación a una fría determinación. Por un momento, creí ver un destello de algo oscuro en sus ojos, pero desapareció tan rápido que pensé haberlo imaginado. «¿Vas a arrepentirte de esto, Carolina?», murmuró antes de salir del despacho. En ese momento, no sabía cuán proféticas serían sus palabras. No podía imaginar que mi propia familia política estaba a punto de convertirse en mi peor pesadilla. La esperanza, mi amada herencia, estaba a punto de convertirse en el escenario de una batalla que pondría a prueba mi fortaleza y mi determinación como nunca antes. Mientras veía a Andrés alejarse por el camino de tierra, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo me decía que esto era solo el comienzo, que la verdadera lucha por preservar el legado de mi padre apenas estaba empezando. Y yo, Carolina Guzmán, estaba decidida a enfrentar lo que viniera, sin importar el costo. Los días que siguieron a mi confrontación con Andrés fueron un torbellino de emociones y tensiones crecientes. La atmósfera en La Esperanza, que siempre había sido un refugio de paz y trabajo honesto, se volvió pesada y opresiva. Cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago, preguntándome qué nueva estrategia utilizarían mi esposo y mi suegra para intentar convencerme de vender la finca. Andrés comenzó una campaña sutil pero persistente. Durante el desayuno, mientras yo revisaba los informes del capataz sobre el estado de los cultivos, él dejaba caer comentarios aparentemente inocentes. «Sabes, Caro», decía mientras untaba mermelada en su tostada, «he estado haciendo algunos cálculos. ¿Tienes idea de cuánto nos costaría modernizar todos los sistemas de riego?». Yo suspiraba, sabiendo perfectamente hacia dónde se dirigía la conversación. «Andrés, ya hemos hablado de esto.
La finca genera suficientes ingresos para cubrir sus propios gastos y mejoras. Pero él no se daba por vencido. Día tras día, encontraba nuevos ángulos para atacar. Que si el mercado agrícola era inestable, que si las sequías eran cada vez más frecuentes, que si la vida en la ciudad ofrecía más oportunidades. Cada argumento estaba cuidadosamente diseñado para sembrar dudas en mi mente. Lo que más me dolía era ver cómo Andrés, el hombre con el que había compartido tantos sueños y planes, se transformaba ante mis ojos. Ya no veía en él al compañero que me apoyaba en mis proyectos, sino a un extraño movido por la ambición y la codicia. Me preguntaba si siempre había sido así y yo había estado demasiado ciega para verlo, o si la perspectiva de riqueza fácil lo había cambiado irremediablemente. Una tarde, mientras supervisaba la cosecha de maíz, vi llegar el auto de doña Teresa. Mi suegra bajó del vehículo con su habitual aire de superioridad, arrugando la nariz ante el polvo que levantaban las máquinas cosechadoras. Carolina, querida, me saludó con falsa dulzura. ¿Podemos hablar un momento? En privado. La seguí hasta la galería de la casa principal, donde nos sentamos en los sillones de mimbre que tanto le gustaban a mi madre. Teresa rechazó el mate que le ofrecí una de las empleadas con un gesto despectivo. Niña, comenzó, y noté cómo me costaba contener mi irritación ante ese apelativo condescendiente, estoy preocupada por ti y por Andrés. Esta situación no puede continuar así. ¿Qué situación, Teresa?, pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Esta obsesión tuya con la finca. Están desperdiciando los mejores años de sus vidas aquí, enterrados en el polvo y el trabajo duro. ¿Es que no ves lo infeliz que es mi hijo? Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Infeliz? Cierto, Andrés se quejaba a menudo, pero jamás pensé que fuera tan miserable como su madre lo pintaba. Teresa, respondí, esforzándome por mantener la calma, entiendo que la vida en el campo no es para todos. Pero esta es mi herencia, mi responsabilidad. No puedo simplemente abandonarla. Mi suegra me miró con una mezcla de lástima y desdén. Ay, Carolina. Eres tan ingenua. ¿No te das cuenta? El lugar de una esposa es junto a su marido, apoyando sus decisiones. Si Andrés quiere vender, deberías respetar su voluntad. Sentí que la sangre me hervía en las venas. ¿Cómo se atrevía a invocar esos valores anticuados para manipularme? Con todo respeto, Teresa, dije, poniéndome de pie, mi lugar es donde yo decida que está. Y ahora mismo, está aquí, en la esperanza. Vi un destello de furia en los ojos de mi suegra, rápidamente enmascarado por una sonrisa forzada. Está bien, querida. Pero recuerda mis palabras. Si sigues con esta actitud egoísta, podrías perder mucho más que una finca. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, salí a caminar por los campos bajo la luz de la luna. El aire fresco de la noche pampeana despejó un poco mi mente, permitiéndome reflexionar sobre la situación. ¿Estaba siendo realmente egoísta al aferrarme a la esperanza? ¿Valía la pena poner en riesgo mi matrimonio por esta tierra? Mis pasos me llevaron hasta el viejo ombú donde mi padre solía sentarse a descansar después de una larga jornada de trabajo. Casi podía verlo allí, con su sonrisa cansada pero satisfecha, mirando con orgullo los campos que había cultivado con tanto amor. ¿Qué harías tú, papá?, murmuré, acariciando la corteza rugosa del árbol. ¿Cómo puedo proteger tu legado sin perderme a mí misma en el proceso? El silencio de la noche fue mi única respuesta, pero de alguna manera, sentí que recuperaba un poco de mi fuerza y determinación. No, no estaba siendo egoísta. Estaba luchando por algo que iba más allá de mí misma, por una tradición y un modo de vida que merecían ser preservados. Los días siguientes trajeron nuevos desafíos. Andrés intensificó sus esfuerzos, alternando entre súplicas emotivas y argumentos agresivos. Una mañana, mientras revisábamos juntos las cuentas de la finca, explotó en un arrebato de frustración. Por Dios, Carolina. ¿No lo ves? Estamos desperdiciando una oportunidad única. Con el dinero de la venta podríamos vivir como reyes, viajar por el mundo, no tener que preocuparnos nunca más por sequías o plagas o precios de mercado. Lo miré, sorprendida por la vehemencia de su arrebato. Andrés, dije suavemente, el dinero no lo es todo.
Esta tierra, este trabajo, son parte de quien soy. No puedo simplemente abandonarlo todo por una vida de lujos vacíos. Vi cómo su rostro se contraía en una mueca de desprecio. Eres una tonta sentimental, escupió. Si no quieres vender, encontraré la manera de hacerlo yo mismo. Al fin y al cabo, como tu esposo, tengo derechos sobre esta propiedad. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Sería capaz Andrés de hacer algo así? ¿De traicionarme de esa manera? Por primera vez, sentí verdadero miedo. No por mí, sino por la esperanza y por todo lo que representaba. Esa noche, encerrada en mi habitación, llamé al doctor Méndez, el abogado de la familia. Le conté sobre las presiones de Andrés y Teresa, y le pregunté sobre mis derechos legales. No te preocupes, Carolina, me tranquilizó el abogado. Tu padre fue muy claro en su testamento. La esperanza es tuya y solo tuya. Tu esposo no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad. Sus palabras me tranquilizaron un poco, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Andrés y Teresa no se darían por vencidos fácilmente, y yo tendría que estar preparada para lo que viniera. A la mañana siguiente, decidí tomar medidas más drásticas. Reuní a todo el personal de la finca en el gran galpón donde guardábamos la maquinaria. Allí, rodeada por los rostros familiares de hombres y mujeres que habían trabajado con mi familia durante generaciones, hice un anuncio. Quiero que todos sepan, dije con voz clara y firme, que la esperanza no está en venta. No importa lo que escuchen, no importa quién les diga lo contrario. Esta finca seguirá funcionando como siempre, bajo mi dirección. Vi sentimientos de aprobación y sonrisas de alivio en muchos rostros. Don Ramón, el viejo capataz, se adelantó y me tomó de las manos. Estamos con usted, niña Carolina, dijo con su voz ronca por los años. Esta tierra es tanto nuestra como suya, y la defenderemos con uñas y dientes si es necesario. Sus palabras me llenaron de una nueva determinación. No estaba sola en esta lucha. Tenía detrás de mí no solo el legado de mi padre, sino el apoyo y la lealtad de toda esta gente que consideraba la esperanza como su hogar. Sin embargo, la paz no duraría mucho. Esa misma tarde, mientras supervisaba la reparación de uno de los tractores, vi llegar el auto de Andrés. Bajó hecho una furia, agitando unos papeles en la mano. ¿Qué significa esto?, gritó, acercándose a grandes zancadas. ¿Has cancelado mi acceso a las cuentas de la finca? Respiré hondo, preparándome para la confrontación. Sí, lo he hecho. Después de tu amenaza de vender la finca sin mi consentimiento, era necesario tomar precauciones. Su rostro se contorsionó en una máscara de rabia. No puedes hacerme esto. Soy tu marido. Y yo soy la dueña de la esperanza, respondí con calma. Lo siento, Andrés, pero no me has dejado otra opción. Por un momento, creí que iba a golpearme. Vi su mano levantarse, temblorosa de ira, pero luego la dejó caer. Te arrepentirás de esto, Carolina, dijo con voz baja y amenazante. No sabes de lo que soy capaz. Lo vi alejarse, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. El hombre al que una vez había amado se había convertido en mi enemigo, y la esperanza en nuestro campo de batalla. Pero estaba decidida a no ceder, sin importar el costo personal. Esa noche, mientras cerraba las cortinas de mi habitación, vi las luces de un auto que se alejaba por el camino de tierra. Era el coche de Andrés. Se iba, probablemente a conspirar con su madre sobre su próximo movimiento. Miré hacia los campos oscurecidos por la noche, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. No te defraudaré, papá, susurré. Protegeré la esperanza, cueste lo que cueste. Little did I know that Andrés y Teresa were planning something mucho más siniestro than I could have ever imagined. La batalla por la esperanza estaba a punto de tomar un giro oscuro y peligroso. Los días siguientes a la partida de Andrés transcurrieron en una calma tensa. La esperanza seguía funcionando como siempre, con el zumbido constante de la actividad agrícola, pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Cada vez que sonaba el teléfono o veía un auto acercarse por el camino de tierra, mi corazón daba un vuelco,
temiendo que fuera Andrés o Teresa con algún nuevo plan para arrebatarme la finca. Una tarde, mientras revisaba los libros de contabilidad en el despacho que había sido de mi padre, recibí una llamada inesperada. Era Andrés, y su voz sonaba extrañamente conciliadora. «Carolina, mi amor», dijo con un tono que no había escuchado en semanas, «he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado. Creo que nos hemos dejado llevar por el estrés y las emociones. ¿Podríamos hablar? Cara a cara, quiero decir». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Una parte de mí quería creer que realmente estaba arrepentido, que quizás podríamos arreglar las cosas. Pero otra parte, más cautelosa, me advertía que tuviera cuidado. «No sé, Andrés», respondí con hesitación. «Han pasado muchas cosas». «Por favor, Caro», insistió. «Solo una conversación. Podríamos dar un paseo por la finca, como en los viejos tiempos. Te prometo que solo quiero hablar». Después de pensarlo un momento, accedí. Quizás era ingenuo de mi parte, pero una pequeña parte de mí aún albergaba esperanzas de que pudiéramos resolver nuestras diferencias. Acordamos encontrarnos al atardecer cerca del viejo granero, en la parte más alejada de la propiedad. Era un lugar tranquilo, rodeado de campos de girasoles que en esta época del año estaban en plena floración. Mientras caminaba hacia allí, el sol poniente teñía todo de un cálido color dorado, y por un momento me permití creer que todo podría salir bien. Vi el auto de Andrés estacionado junto al granero y mi corazón se aceleró. Él estaba de pie junto al vehículo, con las manos en los bolsillos y una expresión que no pude descifrar. «Hola, Carolina», me saludó cuando me acerqué. «Gracias por venir». Nos quedamos en silencio por un momento, la tensión palpable entre nosotros. Finalmente, Andrés habló. «Caro, sé que las cosas han estado difíciles entre nosotros últimamente. He estado pensando mucho y creo que he sido injusto contigo». Sus palabras me sorprendieron. ¿Era posible que realmente estuviera recapacitando? La verdad es, continuó, que estaba asustado. La idea de manejar una finca tan grande, de tener tanta responsabilidad, me aterrorizaba. Pensé que vender sería la solución fácil. Pero ahora veo lo mucho que significa para ti. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. «Oh, Andrés», dije suavemente. «Si me lo hubieras dicho así desde el principio». Dio un paso hacia mí, extendiendo su mano. «¿Podemos intentarlo de nuevo? ¿Darle una oportunidad a esta vida juntos?» Estaba a punto de tomar su mano cuando un ruido me sobresaltó. Era el sonido de un auto acercándose rápidamente. Antes de que pudiera reaccionar, vi el vehículo de Teresa aparecer por el camino, levantando una nube de polvo. La confusión se apoderó de mí. ¿Qué hacía Teresa aquí? Miré a Andrés, esperando ver la misma sorpresa en su rostro, pero lo que vi me heló la sangre. Su expresión había cambiado completamente, una sonrisa fría reemplazando la aparente sinceridad de momentos antes. «Lo siento, Carolina», dijo, y esta vez no había ni un rastro de arrepentimiento en su voz. «Pero nos has dejado sin opciones». Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, sentí un golpe en la parte posterior de mi cabeza. El mundo giró a mi alrededor y caí al suelo, aturdida. A través de la bruma del dolor, vi a Teresa salir del auto, sosteniendo lo que parecía ser un palo de golf. «Bien hecho, hijo», la escuché decir. «Ahora, rápido, antes de que alguien nos vea». Sentí que me arrastraban, incapaz de resistirme en mi estado semiconsciente. Con horror, me di cuenta de que me estaban atando a un árbol cercano. El roce de la cuerda contra mi piel me devolvió parte de mi lucidez. «¿Qué están haciendo?», grité, la voz quebrada por el miedo y la incredulidad. «Andrés, por favor». Pero la mirada en los ojos de mi esposo me dijo que mis súplicas eran inútiles. Vi cómo él y Teresa sacaban varios bidones del maletero del auto. El olor acre de la gasolina llenó el aire, y el pánico se apoderó de mí. «No pueden hacer esto», supliqué, las lágrimas corriendo por mis mejillas. «Por favor, podemos hablar, podemos llegar a un acuerdo». Teresa se acercó, sus ojos brillando con una crueldad que nunca antes había visto en ella. «Oh, querida», dijo con falsa dulzura.
Ya es tarde para acuerdos. Si no podemos tener la esperanza, nadie la tendrá. Con horror, vi cómo comenzaban a esparcir la gasolina por el suelo, formando un círculo alrededor de mí y extendiéndose hacia los campos cercanos. El sol ya se había puesto, y la oscuridad creciente hacía que la escena pareciera aún más irreal y aterradora. Andrés, intenté una última vez, mi voz apenas un susurro. Por favor, piensa en lo que estás haciendo. Esta tierra es el legado de mi familia, de nuestro futuro. Por un momento, creí ver un destello de duda en sus ojos. Pero Teresa intervino rápidamente: no la escuches, hijo. Recuerda lo que hablamos. ¿Es esto o vivir enterrados en el campo para siempre? Esas palabras parecieron endurecer la resolución de Andrés. Lo vi sacar una caja de fósforos del bolsillo de su chaqueta. Con un movimiento fluido, encendió uno y lo sostuvo en alto, la pequeña llama bailando en la creciente oscuridad. Lo siento, Carolina, dijo, pero su voz estaba vacía de cualquier emoción real. Pero si no puedo tener la esperanza, nadie la tendrá. Con un gesto casi casual, dejó caer el fósforo encendido. En cuestión de segundos, las llamas cobraron vida, alimentadas por la gasolina. El fuego se extendió rápidamente, formando un círculo ardiente a mi alrededor y comenzando a devorar los campos cercanos. El calor era intenso, y el humo comenzó a llenar mis pulmones. Tosí y luché contra las cuerdas, pero estaban demasiado apretadas. A través de las lágrimas y el humo, vi a Andrés y Teresa alejarse hacia sus autos. No pueden dejarme así, grité con todas mis fuerzas. Me van a matar. Pero mis gritos fueron ahogados por el crepitar de las llamas. Vi cómo subían a sus vehículos y se alejaban por el camino, dejándome sola frente a una muerte casi segura. El fuego se extendía rápidamente, alimentado por los cultivos secos. Podía sentir el calor intenso en mi piel, y el humo hacía cada vez más difícil respirar. En ese momento, enfrentada a la posibilidad real de mi propia muerte, sentí una mezcla de emociones abrumadoras: miedo, por supuesto, pero también una profunda tristeza y una ira ardiente. Pensé en mi padre, en cómo había trabajado toda su vida para construir y mantener la esperanza. Pensé en los trabajadores de la finca, en sus familias, en todo lo que perderían si el fuego lo consumía todo. Y pensé en Andrés, el hombre que alguna vez había amado, ahora convertido en un monstruo capaz de semejante traición. Las llamas se acercaban cada vez más, y el calor era casi insoportable. Podía sentir cómo el humo llenaba mis pulmones, haciendo cada respiración más difícil que la anterior. En ese momento, cuando todo parecía perdido, algo dentro de mí se negó a rendirse. No, me dije a mí misma, la voz apenas audible sobre el rugido del fuego. No voy a morir así. No voy a dejar que destruyan todo por lo que mi familia ha luchado. Con una determinación nacida de la desesperación, comencé a luchar contra las cuerdas con renovada energía. El calor había hecho que la corteza del árbol se secara y se volviera más áspera. Aprovechando esto, comencé a frotar las cuerdas contra la corteza, ignorando el dolor en mis muñecas. El tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo se sentía como una eternidad mientras luchaba por liberarme, con el fuego acercándose inexorablemente. El sudor corría por mi rostro, mezclándose con las lágrimas y el hollín. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sentí que las cuerdas comenzaban a ceder. Con un último esfuerzo desesperado, logré liberarme. Caí al suelo, jadeando y tosiendo, pero viva. No había tiempo que perder. Me levanté con dificultad y miré a mi alrededor, buscando una vía de escape. El fuego había formado un círculo casi completo a mi alrededor, pero pude ver una pequeña abertura hacia el oeste, donde el viento había empujado las llamas en la dirección opuesta. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia esa abertura. El calor era intenso, y podía sentir cómo me quemaba la piel, pero el instinto de supervivencia me impulsaba hacia adelante. Salté sobre las llamas más bajas, sintiendo cómo me chamuscaban la ropa y el cabello. Finalmente, logré atravesar el círculo de fuego. Sin detenerme, seguí corriendo hacia el arroyo que atravesaba la propiedad. Cuando llegué a la orilla, me sumergí en el agua fría, sintiendo un alivio instantáneo en mi piel quemada. Desde la relativa seguridad del arroyo, miré hacia atrás.
El espectáculo era aterrador y hermoso a la vez. Grandes secciones de la Esperanza estaban en llamas, el fuego iluminando la noche como un terrible amanecer prematuro. Mientras observaba cómo el fuego devoraba la tierra que tanto amaba, sentí que algo dentro de mí cambiaba. El miedo y la desesperación dieron paso a una determinación fría y dura. Andrés y Teresa habían intentado destruirme, habían intentado arrebatarme todo lo que amaba. Pero habían fallado. Esto no ha terminado, murmuré, mi voz ronca por el humo y la emoción. Voy a recuperar todo lo que han intentado quitarme. Y pagarán por lo que han hecho. Mientras las sirenas de los bomberos comenzaban a sonar en la distancia, me sumergí una vez más en el agua fría del arroyo. La noche apenas comenzaba, y con ella, mi lucha por la justicia y la venganza. El frío del arroyo me mantuvo consciente mientras las llamas devoraban la esperanza. Desde mi refugio acuático, observé impotente cómo el fuego consumía hectáreas de cultivos, reduciendo a cenizas el trabajo de generaciones. El olor a humo y madera quemada impregnaba el aire, mezclándose con el aroma a tierra húmeda del arroyo. A lo lejos, las sirenas de los bomberos se acercaban, su aullido desgarrando la noche. Sabía que tenía que tomar una decisión rápida. Si me quedaba allí, sería descubierta, y aunque una parte de mí ansiaba la seguridad y el consuelo que podrían ofrecer los servicios de emergencia, otra parte, más astuta y vengativa, me susurraba que mantuviera mi supervivencia en secreto. Andrés y Teresa creen que estoy muerta, pensé, la realización golpeándome como una ola helada. Y tal vez eso sea una ventaja. Con esta idea en mente, me arrastré fuera del arroyo y me adentré en la espesura del monte que lindaba con la propiedad. La vegetación densa ofrecía un escondite perfecto, aunque cada paso era una agonía. Mi piel quemada protestaba con cada movimiento, y el humo que había inhalado hacía que cada respiración fuera un desafío. Encontré refugio en una pequeña cueva natural formada por la erosión en la ladera de una colina. Desde allí, podía ver los destellos rojos y azules de los vehículos de emergencia que llegaban a la Esperanza. El espectáculo era surrealista, mi hogar, mi herencia, ardiendo en la noche mientras yo me escondía como una fugitiva. Las horas pasaron lentamente. El fuego eventualmente fue controlado, pero el daño ya estaba hecho. Grandes secciones de la Esperanza habían sido reducidas a cenizas. Desde mi escondite, escuché fragmentos de conversaciones de los bomberos y la policía que llegó al lugar. No hay señales de la dueña. ¿Posible incendio provocado? ¿Busquen restos humanos en el área del granero? Cada palabra era un puñal en mi corazón, pero también alimentaba la llama de la determinación que crecía en mi interior. Andrés y Teresa habían intentado destruirme, pero en su lugar, habían creado algo más peligroso, una superviviente con sed de justicia. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de rosa y naranja, tomé una decisión. No podía quedarme allí para siempre. Necesitaba un plan, necesitaba ayuda, pero sobre todo, necesitaba mantener mi supervivencia en secreto. Con cuidado, me aventuré fuera de mi escondite. El paisaje que me recibió era desolador. Grandes extensiones de lo que una vez fueron campos fértiles ahora eran solo tierra ennegrecida y humeante. El olor a quemado aún persistía en el aire, mezclándose con la humedad del rocío matutino. Me moví con cautela, evitando las áreas donde aún había actividad. Mi cuerpo protestaba con cada paso, el dolor de las quemaduras y los golpes recordándome constantemente la traición de la noche anterior. Pero el dolor físico era casi bienvenido, me mantenía enfocada, me recordaba por qué estaba luchando. Llegué a los límites de la propiedad sin ser detectada. Allí, en la frontera entre la Esperanza y el mundo exterior, me detuve un momento. Miré hacia atrás, hacia la devastación que Andrés y Teresa habían causado. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuve. No era momento de llorar, era momento de actuar. Mi primer destino fue la casa de Rosario, una antigua empleada de la Esperanza que vivía en el pueblo cercano. Rosario había sido como una segunda madre para mí durante mi infancia, y sabía que podía confiar en ella. Llegué a su puerta al mediodía, exhausta, sucia y adolorida. Cuando Rosario abrió la puerta, su rostro pasó de la sorpresa al horror en cuestión de segundos. Virgencita Santa. Carolina. ¿Qué te ha pasado, mi niña? Me dejé caer en sus brazos, el agotamiento finalmente alcanzándome.
Entre sollozos entrecortados, le conté todo lo sucedido. Rosario escuchó en silencio, sus ojos oscuros llenándose de lágrimas y luego de una furia que nunca antes había visto en ella. «Esos malnacidos», murmuró, abrazándome con fuerza. «No te preocupes, mi niña. Aquí estás a salvo». Rosario me ayudó a limpiar y tratar mis heridas. Sus manos expertas, acostumbradas a años de trabajo duro en el campo, ahora se movían con gentileza sobre mi piel lastimada. Mientras me curaba, comenzamos a planear nuestro próximo movimiento. «Necesito que todos sigan creyendo que estoy muerta», le dije. «Al menos por ahora». Rosario asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «¿Qué vas a hacer, Carolina?» «Voy a recuperar lo que es mío», respondí, mi voz cargada de una determinación que no sabía que poseía. «Y voy a hacer que Andrés y Teresa paguen por lo que han hecho». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad clandestina. Rosario se convirtió en mis ojos y oídos en el pueblo, recolectando información sobre la investigación del incendio y los movimientos de Andrés y Teresa. Mientras tanto, yo me concentré en recuperar mi fuerza y en planear mi próximo movimiento. Una semana después del incendio, recibí la visita del doctor Méndez, el abogado de la familia. Rosario lo había contactado en secreto, sabiendo que podíamos confiar en él. Cuando me vio, el alivio en su rostro fue evidente. «Carolina, gracias a Dios estás viva», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Cuando escuché sobre el incendio y tu supuesta muerte, temí lo peor». Le conté todo lo sucedido, desde la trampa de Andrés hasta mi escape desesperado. El doctor Méndez escuchó atentamente, su expresión volviéndose más sombría con cada detalle. «Esto es grave, Carolina», dijo finalmente. «Intento de asesinato, incendio provocado. Andrés y Teresa podrían pasar el resto de sus vidas en prisión por esto». «Y eso es exactamente lo que quiero», respondí, mi voz fría y decidida. «Pero necesito tu ayuda, doctor. Necesito pruebas, necesito un plan». El doctor Méndez asintió, su mirada reflejando una determinación que igualaba la mía. «Cuenta conmigo, Carolina. Haremos que paguen por lo que han hecho». Los días se convirtieron en semanas mientras trabajábamos en nuestro plan. El doctor Méndez se encargó de recopilar evidencias de manera discreta, mientras yo me concentraba en recuperar mi fuerza y en aprender todo lo que pudiera sobre leyes y finanzas. Cada noche, revisaba documentos, estudiaba casos similares y planeaba mi regreso. Mientras tanto, las noticias que llegaban de La Esperanza eran desalentadoras. Andrés y Teresa habían comenzado los trámites para reclamar la propiedad, alegando ser los herederos legítimos tras mi supuesta muerte. La investigación del incendio había sido superficial, concluyendo que había sido un accidente causado por un cortocircuito. Cada nueva información alimentaba mi determinación. Ya no era solo por mí o por el legado de mi padre. Era por justicia, por todos aquellos que habían confiado en mí y en La Esperanza. Una noche, mientras revisaba algunos documentos legales, encontré algo que cambiaría todo. Era una cláusula en el testamento de mi padre que el doctor Méndez había pasado por alto inicialmente. Según esta cláusula, en caso de mi muerte, La Esperanza no pasaría a mi esposo, sino que sería dividida entre los trabajadores de la finca que llevaran más de 10 años en ella. «Esto es perfecto», murmuré, sintiendo que por primera vez desde el incendio, la suerte estaba de nuestro lado. Andrés y Teresa no solo son culpables de intento de asesinato, sino que todo esto ha sido en vano. Nunca podrían haber reclamado La Esperanza. Con esta nueva información, nuestro plan tomó forma rápidamente. El doctor Méndez se encargaría de presentar la evidencia del intento de asesinato a las autoridades, mientras yo me prepararía para hacer mi reaparición en el momento más dramático y efectivo posible. La noche antes de poner nuestro plan en marcha, me paré frente al espejo en la pequeña habitación de la casa de Rosario. La mujer que me devolvía la mirada era muy diferente a la Carolina que había sido antes del incendio. Mi piel mostraba las cicatrices de las quemaduras, mis ojos tenían una dureza que antes no estaba allí. Pero también había una fuerza, una determinación que nunca antes había sentido. «Prepárense, Andrés y Teresa», dije a mi reflejo. «Porque la mujer que intentaron matar ha renacido de las cenizas, y viene por ustedes». Mientras me acostaba esa noche,
sentí una mezcla de anticipación y nerviosismo. Mañana, el mundo sabría que estaba viva. Mañana, comenzaría mi lucha por recuperar todo lo que había perdido. Y mañana, Andrés y Teresa aprenderían que hay consecuencias por jugar con fuego. El amanecer llegó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Me levanté temprano, cada músculo de mi cuerpo tenso con anticipación. Hoy era el día en que el mundo sabría que Carolina Guzmán había sobrevivido al infierno y estaba lista para reclamar lo que era suyo por derecho. Rosario me ayudó a vestirme con un traje negro sobrio pero elegante. Mientras me peinaba el cabello, ahora más corto debido a las quemaduras, nuestras miradas se encontraron en el espejo. «¿Estás lista, mi niña?», dijo con una mezcla de orgullo y preocupación en su voz. «Tu padre estaría orgulloso». Asentí, incapaz de hablar debido al nudo en mi garganta. Pensé en mi padre, en todo lo que había construido, en el legado que casi se perdió en las llamas. Su recuerdo me dio la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que vendría. El doctor Méndez llegó poco después. Su expresión era seria pero determinada. «Todo está listo, Carolina», me informó. «La policía está en camino a La Esperanza con una orden de arresto para Andrés y Teresa. Nosotros llegaremos justo después». El viaje hacia La Esperanza fue surrealista. Las calles del pueblo estaban llenas de gente que iba y venía, ajenos al drama que estaba a punto de desarrollarse. Cuando nos acercamos a los límites de la finca, vi los coches de policía estacionados en la entrada principal. «Es hora», murmuró el doctor Méndez, estacionando a una distancia prudente. Respiré hondo, tratando de calmar los latidos de mi corazón. Este era el momento que había estado esperando durante semanas, el momento de la verdad. Caminamos hacia la casa principal, donde podía ver a un grupo de personas reunidas en el porche. A medida que nos acercábamos, distinguí las figuras de Andrés y Teresa, rodeados por oficiales de policía. Sus rostros mostraban una mezcla de confusión y pánico. Fue Teresa quien me vio primero. Sus ojos se abrieron de par en par, y su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Imposible», balbuceó, señalándome con un dedo tembloroso. Andrés se giró para ver qué había asustado tanto a su madre, y cuando sus ojos se posaron en mí, dejó escapar un grito ahogado. «Carolina», susurró, su voz apenas audible. Me detuve a unos metros de ellos, consciente de que todos los ojos estaban fijos en mí. Los policías parecían confundidos, mirando alternativamente entre yo y los papeles que tenían en las manos. «Buenas tardes», dije, mi voz clara y firme. «Lamento interrumpir, pero me temo que ha habido un grave malentendido». El oficial a cargo dio un paso adelante, su expresión una mezcla de asombro y sospecha. «¿Señora Guzmán? Pero, se suponía que usted estaba muerta», completé por él, con una sonrisa sin humor. «Sí, eso es lo que algunos querían que todos creyeran». Andrés dio un paso hacia mí, su rostro una máscara de falsa alegría. «Carolina, mi amor. Es un milagro. Pensamos que habías muerto en el incendio que tú y tu madre provocaron», lo interrumpí, mi voz cargada de desprecio. «Sí, ese era el plan, ¿no es así?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los oficiales de policía intercambiaron miradas, claramente revaluando la situación. Teresa, que había estado paralizada hasta ese momento, pareció recuperar su compostura. «¿Qué tonterías dices, niña?», exclamó, con una risa forzada. «El incendio fue un terrible accidente. Nosotros estamos tan sorprendidos como todos de verte con vida». Fue entonces cuando el doctor Méndez dio un paso adelante, sosteniendo una carpeta. «Creo que tengo información que podría aclarar esta situación, oficiales», dijo, entregando los documentos al policía a cargo. Mientras el oficial revisaba los papeles, vi cómo el color abandonaba los rostros de Andrés y Teresa. Sabían que estaban acorralados. «Esto es muy grave», murmuró el oficial, levantando la vista de los documentos. «Señor Andrés Morales, señora Teresa Morales, quedan detenidos por intento de homicidio e incendio provocado». Lo que siguió fue un caos controlado. Andrés y Teresa fueron esposados y llevados a los coches patrulla, no sin antes intentar una última súplica desesperada. «Carolina,
por favor, gritó Andrés mientras lo metían al coche. Todo fue un malentendido. Te amo. Sus palabras, que una vez me habrían conmovido, ahora solo me provocaban náuseas. El único malentendido, Andrés, respondí fríamente, fue pensar que podría salirte con la tuya. Una vez que los coches patrulla se alejaron, me volví hacia la casa. Los empleados de La Esperanza habían comenzado a reunirse, atraídos por el alboroto. Sus rostros mostraban una mezcla de asombro, alegría y confusión. Don Ramón, el viejo capataz, fue el primero en acercarse. Con lágrimas en los ojos, tomó mis manos entre las suyas. Niña Carolina, dijo con voz quebrada. Es un milagro. Pensamos que la habíamos perdido. Le sonreí, sintiendo por primera vez en semanas un verdadero calor en mi corazón. Estoy de vuelta, don Ramón. Y esta vez, me quedaré. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. La noticia de mi supervivencia y el arresto de Andrés y Teresa se extendió como fuego por el pueblo. Periodistas comenzaron a llegar, ansiosos por obtener la primicia de la heredera que había regresado de entre los muertos. Pero mi enfoque estaba en otra parte. Con la ayuda del doctor Méndez, comencé el proceso de recuperar legalmente el control de La Esperanza. La cláusula en el testamento de mi padre resultó ser crucial, frustrando cualquier intento de Andrés o Teresa de reclamar la propiedad. Esa noche, exhausta pero satisfecha, me senté en el porche de la casa principal, mirando hacia los campos. Gran parte de La Esperanza aún mostraba las cicatrices del incendio, pero ya podía ver signos de vida nueva brotando entre las cenizas. Rosario se sentó a mi lado, ofreciéndome una taza de mate. ¿Cómo te sientes, mi niña?, preguntó suavemente. Reflexioné por un momento antes de responder. Como si hubiera vivido varias vidas en estas últimas semanas, dije finalmente. Pero también, en paz. Por primera vez desde que murió mi padre, siento que estoy exactamente donde debo estar. Rosario asintió, comprensiva. Has pasado por mucho, Carolina. Pero has demostrado ser más fuerte de lo que nadie imaginaba. Sus palabras me hicieron pensar en todo lo que había sucedido, en cómo había cambiado. La Carolina de antes del incendio parecía ahora una persona diferente, casi una extraña. Sabes, dije, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, durante mucho tiempo pensé que La Esperanza era mi herencia, mi responsabilidad. Pero ahora entiendo que es mucho más que eso. Es una parte de mí, tan esencial como el aire que respiro. Rosario sonrió, sus ojos brillando con orgullo maternal. Y La Esperanza tiene suerte de tenerte, mi niña. Juntas van a florecer de nuevo. Nos quedamos en silencio, observando cómo el cielo se teñía de naranja y rosa. A lo lejos, podía escuchar el murmullo de los trabajadores regresando a sus hogares, el balido ocasional de las ovejas, los sonidos familiares y reconfortantes de la vida en la finca. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Reconstruir La Esperanza llevaría tiempo y esfuerzo. El juicio contra Andrés y Teresa sería largo y probablemente doloroso. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente esperanzada. Mañana, pensé, comenzaremos de nuevo. Plantaremos nuevas semillas, repararemos lo que se rompió, y haremos que La Esperanza sea más fuerte que nunca. Mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, sentí una profunda sensación de paz. Había sobrevivido al fuego, había enfrentado la traición, y había emergido más fuerte. La esperanza, tanto la finca como el sentimiento, vivía en mí, indestructible. Y con esa certeza, me preparé para enfrentar el nuevo día, lista para escribir el próximo capítulo en la historia de La Esperanza y en mi propia vida. Los meses que siguieron a mi regreso fueron un torbellino de actividad. La noticia de mi supervivencia y la detención de Andrés y Teresa se convirtió en el tema de conversación de toda la provincia. Los periódicos locales no dejaban de hablar del milagro de La Esperanza y la heredera resucitada. Pero para mí, cada día era una batalla, una oportunidad para reconstruir no solo la finca, sino también mi vida. El juicio contra Andrés y Teresa se convirtió en un evento mediático. El Palacio de Justicia de Córdoba se llenaba cada día de curiosos y periodistas ansiosos por conocer los detalles escabrosos del caso. Yo asistía religiosamente,
sentada en primera fila, mi presencia un recordatorio constante de su fracaso. Recuerdo vívidamente el día en que tuve que subir al estrado. Miré directamente a los ojos de Andrés mientras relataba los eventos de aquella noche fatídica. Su rostro, una vez tan familiar y amado, ahora me parecía el de un extraño. Vi cómo se desmoronaba su fachada de inocencia con cada palabra que pronunciaba. Y entonces, dije, mi voz clara y firme resonando en la sala del tribunal, vi a mi esposo, el hombre en quien confiaba, dejar caer el fósforo encendido. Vi cómo las llamas cobraban vida, alimentadas por la gasolina que él y su madre habían esparcido. El jadeo colectivo de la audiencia fue audible. Vi a Teresa palidecer, su máscara de dignidad ofendida desmoronándose ante la cruda verdad de mis palabras. El juicio duró semanas, cada día trayendo nuevas revelaciones. Salieron a la luz detalles de las deudas de juego de Andrés, de los negocios fallidos de Teresa. Su desesperación por apoderarse de la esperanza se hizo evidente para todos. Finalmente, llegó el día del veredicto. La tensión en la sala del tribunal era palpable. Cuando el juez pronunció la palabra, culpables, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Andrés y Teresa fueron condenados a largas penas de prisión por intento de homicidio e incendio provocado. Mientras los veía ser escoltados fuera de la sala, esposados y derrotados, no sentí la satisfacción que esperaba. En su lugar, sentí una profunda tristeza por todo lo que se había perdido, por la vida que podríamos haber tenido si la codicia no los hubiera consumido. Con el juicio concluido, pude enfocarme completamente en la reconstrucción de la esperanza. Los daños del incendio habían sido extensos, pero no irreparables. Con la ayuda de don Ramón y los demás trabajadores, comenzamos la ardua tarea de revivir la tierra. Recuerdo el día en que plantamos las primeras semillas en los campos que habían sido devastados por el fuego. Hundí mis manos en la tierra negra, aún manchada de cenizas, y sentí una conexión profunda con el legado de mi padre. «Esto es por ti, papá», murmuré, dejando caer las primeras semillas en el surco. «Vamos a hacer que la esperanza florezca de nuevo». Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Poco a poco, la esperanza comenzó a renacer. Los campos quemados dieron paso a brotes verdes, luego a tallos fuertes, y finalmente a una cosecha abundante. El ganado regresó a los pastos, sus mugidos un sonido bienvenido después del silencio que siguió al incendio. Pero la reconstrucción no se limitó solo a la tierra. Con el dinero de la indemnización del seguro y una parte de lo que recuperamos de las cuentas de Andrés, pude implementar mejoras que mi padre siempre había soñado. Instalamos sistemas de riego modernos, construimos nuevos silos, e incluso iniciamos un pequeño proyecto de energía solar. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de los paneles solares, don Ramón se acercó a mí, su rostro arrugado iluminado por una sonrisa. «Niña Carolina», dijo, quitándose el sombrero, «su padre estaría tan orgulloso de ver esto. La esperanza no solo ha sobrevivido, sino que está prosperando como nunca antes». Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. «Gracias, don Ramón», respondí, mi voz cargada de emoción. «No podría haberlo hecho sin usted y todos los demás». A medida que la esperanza florecía, también lo hacía mi relación con la comunidad. Los trabajadores, que siempre habían sido leales, ahora me veían no solo como la hija de don Ricardo, sino como una líder por derecho propio. Implementé programas de capacitación, mejoramos las condiciones de vivienda de los trabajadores, e incluso iniciamos un pequeño proyecto de escuela rural en la finca. Una noche, sentada en el porche de la casa principal, reflexioné sobre todo lo que había pasado. El dolor de la traición de Andrés ya no era tan agudo, reemplazado por una determinación serena de seguir adelante. La esperanza, que una vez había sido una carga, ahora era mi ancla, mi propósito. Rosario se unió a mí, trayendo 2 tazas de mate caliente. «¿En qué piensas, mi niña?», preguntó, sentándose a mi lado. Sonreí, tomando la taza que me ofrecía. «En todo y en nada», respondí. «En cómo la vida puede cambiar tan rápidamente, en cómo de las cenizas puede surgir algo hermoso». Rosario asintió, su mirada perdida en los campos que se extendían ante nosotras. «Sabes», dijo después de un momento, «cuando ocurrió el incendio, todos pensamos que era el fin de la esperanza.
Pero ahora veo que era solo el comienzo de algo nuevo. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Sí, el incendio había sido devastador, pero también había sido catalizador de un cambio necesario. Había quemado lo viejo, lo corrupto, permitiendo que algo nuevo y más fuerte creciera en su lugar. Tienes razón, dije, levantando mi taza en un brindis silencioso. A la esperanza. Los meses se convirtieron en años. La finca prosperó bajo mi administración, convirtiéndose en un modelo de agricultura sostenible y responsabilidad social. Los campos que una vez estuvieron negros por el fuego ahora rebosaban de vida, un testimonio de la resistencia y la renovación. Ocasionalmente, recibía noticias de Andrés y Teresa. Cumplían sus sentencias en diferentes prisiones de la provincia. A veces, en las noches más oscuras, me preguntaba si alguna vez podría perdonarlos completamente. Pero con cada amanecer, con cada nueva cosecha, sentía que el perdón se acercaba un poco más. Un día, recibí una carta inesperada. Era de Andrés, escrita desde la prisión. Con manos temblorosas, la abrí y comencé a leer: querida Carolina, no sé si alguna vez leerás estas palabras, y no te culparía si decides quemar esta carta sin abrirla. Pero necesito decirte esto, aunque sea solo para mi propia conciencia. Lo siento. Siento haberte traicionado, haber intentado destruir todo lo que amabas. La codicia y la ambición me cegaron, me convirtieron en alguien que no reconozco. Verte en el juicio, escuchar tu testimonio, me hizo darme cuenta de la magnitud de mi error. He tenido mucho tiempo para reflexionar aquí en la prisión, y cada día me torturo pensando en lo que podría haber sido si hubiera apreciado lo que teníamos. No espero tu perdón, no lo merezco. Solo quería que supieras que me arrepiento profundamente de mis acciones, y que me alegro de que hayas sobrevivido y prosperado a pesar de lo que te hice. La esperanza está en las mejores manos posibles. Siempre lo estuvo. Andrés, leí la carta varias veces, un torbellino de emociones agitándose en mi interior. No sabía si creer en su arrepentimiento, si era genuino o solo el resultado de años de encarcelamiento. Pero de alguna manera, sus palabras trajeron una sensación de cierre que no sabía que necesitaba. Esa noche, parada en el mismo lugar donde una vez estuve atada y rodeada de llamas, miré hacia el cielo estrellado. La brisa suave traía el aroma de los campos florecidos, una promesa de la cosecha por venir. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo había cambiado, en cómo la esperanza había renacido de sus cenizas. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití llorar. No fueron lágrimas de tristeza o de rabia, sino de liberación, de aceptación, de esperanza. Lo logramos, papá, susurré al viento. Lo logramos. Mientras caminaba de regreso a la casa, sentí una paz que no había experimentado en años. La esperanza, tanto la finca como el sentimiento, estaba viva y próspera. Y yo, Carolina Guzmán, había emergido de las llamas no solo como superviviente, sino como la guardiana de un legado, la creadora de un futuro brillante. El camino había sido duro, marcado por traición y dolor, pero también por resiliencia y renovación. Y mientras miraba hacia el futuro, hacia los campos verdes y prósperos que se extendían ante mí, supe que cualquier desafío que viniera, lo enfrentaría con la fuerza y la determinación que había forjado en el fuego. La esperanza, en todas sus formas, viviría y prosperaría. Y yo con ella.